Ha llegado la hora para compartir un poco de nosotros mismos desde Guadalajara, Jalisco, México. Radio Online. Inicia Frecuencia Nocturna. Bueno, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Frecuencia Nocturna. Cuéntame tu vida. Dice Rosario, aquí está el enlace. Ahí está el enlace. Ahí. De todos modos vamos a compartirlo ahorita, porque de repente la gente se hace bolas y no nos halla. Entonces, déjame compartirles antes de iniciar. Déjale, subo un poquito el micrófono. Ahí. Vamos a compartirles el enlace de este programa. A ver, que ya estamos aquí conmigo. Ahí está. Ok. Vamos a compartirles en mi estado, en talentos. Está en vivo ya. Ahí está. Déjame terminar de enviarlo a mi perfil para que la gente no se pierda. A ver. Vamos a ver. Ahí está. Y lo vamos a compartir también en mi Facebook personal. Ahí vamos a ver. A ver si está aquí. Vamos a compartir ese enlace. Vamos a poner en vivo ya. ¿Por qué hacemos esto? Porque de repente la gente se nos pierde en vivo ya. Ahí está. Ya estamos en Facebook. Bueno, yo soy Humberto Gutiérrez, el Rayito, desde Guadalajara, Jalisco, México, para México Radio Online. Y bueno, pues esta semana hemos tenido una semana intensa referente a noticias, a situaciones, a un montón de polémicas que se han generado a través de este ataque, ha sido denominado ataque, invasión, liberación, en fin, un sinfín de situaciones, de adjetivos, de cosas que se han generado a través de lo sucedido en Venezuela, en nuestro hermano país de Venezuela. Por lo cual, conociendo, para conocer más bien la situación, porque mucho se especula, mucho se dice, mucho se critica, se hacen memes, pero yo creo que para cualquiera de nosotros puede ser importante la opinión de alguien que está ahí, viviendo estos momentos de angustia, porque desde el primer minuto que empezó a suceder esto, en lo personal, nosotros como parte de esa gran familia, de esa gran amistad, pues empezamos a sentir ese sentimiento de impotencia, de frustración, de solidaridad, de un montón de sentimientos que me hicieron decir, bueno, vamos compartiendo el punto de vista de alguien que está viviendo esta situación de manera directa y de lo cual agradecemos el día de hoy que nos acompañe nuestro amigo Chacalito desde Venezuela y cuidamos su identidad, no queremos que pase nada, no sabemos a qué niveles llegan este tipo de situaciones y para nosotros es muy importante. Ya si me cae un dron a mí, pues ya saben que fue el pinche Trump, pues quién más. De repente bromeo con eso, pero pues esta es información, ¿no? Y yo creo que es de primera mano. ¿Estarán o no estarán de acuerdo con esta situación? Pero esta es la realidad de alguien que está viviendo ahí, que la está viviendo, y eso para nosotros es lo importante, porque de repente nos quejamos por situaciones tan simples, tan sencillas, que para otras personas en otros países realmente ahorita su situación es de vida o muerte. Y bueno, pues buenas noches. Quería presentar algo
de lo que se vivió ese día. Déjame ver si lo tengo ya aquí a la mano. Creo que sí. A ver, vamos a ver qué fue lo primero que recibimos. Estas son imágenes exclusivas de México Radio Online, por supuesto. Nos están atacando, familia. Nos están atacando. Esto se... Es este. Estamos... No es este. Déjame buscar el segundo. Hay 1, 2, 3. Bueno, esto es parte de los primeros videos que recibimos en estos días. Siguen atacando. El ataque fuerte ya pasó. Siguen atacando, pero nos siguen atacando, familia. Ay, Dios mío. Ya nos están poniendo ahí el pie. Pero bueno, vamos directamente con nuestro invitado del día de hoy, desde Venezuela, nuestro amigo Chacalito. Chacalito, buenas noches, ¿cómo estás? Mi hermano, qué gusto saludarte. Buenas noches, mi gente bella, mi gente hermosa de México Radio Online y a todo aquel que nos escucha. Bueno. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Hablando, pero yo no lo escucho. ¿Ustedes escuchan? Por eso le pedí a Suri que me acompañara. ¿Sí me escuchas, Chacalito? Dígame si me escuchan. Sí, yo te escucho, te estoy escuchando fuerte y claro. No se está escuchando nada. A ver, díganme los que nos están escuchando, si me escuchan a mí, si le escuchan a él. Bueno, buenas noches. A ver ahí. Es que veo que se mueve tu... Buenas noches. Pero no se ve. Hola, José Rivera, desde Estados Unidos. Sí se escucha a él y me escucho yo, pero yo no lo escucho a él. Eso es lo extraño de esto. Sí, se escucha, pero no se ve. Sí, él no se va a ver. Él no se va a ver. Pero yo a él no lo escucho, mi querido Chagalito. ¿Cómo estás? No, algo pasa. Lo que pasa es que, como ustedes saben, no, yo no lo escuchaba a él. Como ustedes saben, pues tienen problemas de internet ahorita ya en Venezuela, tienen problemas de luz. Y bueno, él no se va a ver por cuestiones de seguridad. Pero voy a ver inclusive si se puede hacer una llamada para que no tenga problemas. A ver, y aquí lo vamos a tener. Déjenle marco. A ver si ahí por WhatsApp. ¿Se escucha el sono de WhatsApp? ¿Se escucha el sonido de la llamada? A ver, espérame. Permíteme, déjame ver si nos escuchan con llamada. ¿Nos escuchan, familia? Yo te escuchaba fuerte y claro. Y yo no te escuchaba a ti. No, nada. A ver. No, hola. Eso es lo que voy a... A ver, que nos digan si se escucha la llamada. A ver, ¿se escucha la llamada? Dice que sí se escuchan. Bueno, esperemos que así sea. Nada más que nos confirmen. ¿Nos escuchan a los dos ahora sí? ¿A los dos? Chacalito, buenas noches, dice José Rivera que sí. ¡Jesús! Chacalito, buenas noches. Antes que nada, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Se escucha bajito, dicen. Déjale subo ahí. Yo creo que ahí va a estar ya. ¿Ahora sí se escucha? Ok. Chacalito, pues antes que nada, muchísimas gracias por compartirnos nuestra experiencia. Dice que se escucha bajito. ¿Quién se escucha bajito, él o yo? ¿O los dos? Ok. Yo te escucho fuerte y claro. Ah, ok. Bajito, dicen. A ver qué tan bajito se escucha, muchachos. Díganos. Bajito, dice bajito, muy bajito. ¿Será porque no traigo bien puestos los audífonos aquí? A ver, voy a acercarme yo al micrófono, a lo mejor es eso. Chacalito, ¿cómo estás? ¿Qué experiencia, cómo fue tu primera experiencia ante esto que sucedió? Bueno,
Antemano, gracias por la invitación, de verdad. Muy agradecido con ustedes, con tanta gente maravillosa que están pendientes de lo que estamos viviendo aquí en Venezuela, pendiente en este caso de mi persona, ya que tenemos una bonita amistad. Y agradecer en verdad el apoyo de ustedes, de todos ustedes. Ok, antes que nada, muchísimas gracias. México Radio. Déjame quito el audífono. A ver. Ahí. Y a ti, Humberto, gracias por la invitación. Ahí está. Y bueno, entrando al tema de lo vivido, en verdad, fue algo increíble, algo de terror, de película, que yo pensé que eso solo se veía en las películas, ver cómo caen esas bombas, ver lo frágiles que somos, y que nadie está preparado para esto. Ni los mismos militares que están, digo, supuestamente entrenados para esto, no están preparados para cuando los agarran y empiezan a caer estas bombas. Y más allá de lo político, como te comenté una vez, estas bombas no tienen nombre. Esta bomba no dice vamos a matar a fulano, esto no, esto es al que le caiga, le cayó. Sí. ¿Verdad? Y esto es horrible, en verdad. Fue una experiencia que viví junto a mi hermana y a mi hijo menor. ¿A qué horas, qué días, a qué horas empezó eso? Eso empezó justamente a las 1:55 Ajá. de la madrugada. Ajá. Del día 3. Sí. En ese momento yo desde muy tempranas horas tenía como un mal presentimiento, porque mi hermana vive detrás, prácticamente pegado de donde estaban bombardeando. Esa es una zona residencial transitoria. ¿Me explico? Es donde está la casa del presidente, de la vicepresidenta, de algunos ministros, están sus quintas ahí en esa zona. Es una zona militar. Y fueron las primeras zonas, las primeras que atacaron fue las plantas de generadores eléctricos, las plantas eléctricas, lo primero que bombardearon, y seguido de todas esas quintas y de las zonas militares, de los puntos estratégicos que ellos tenían trazados. Pues a esa hora yo estaba despierto y estoy tomando agua, escucho el sonido de los drones. Se escuchaba como unos zumbidos de abeja, pero muy fuertes zumbidos. No eran helicópteros en el momento. Los helicópteros pasan, pero ellos no lanzan bombas. Ellos pasan de largo, como quien dice, amedrentando, pero los drones son los que soltaban las bombas. Un solo helicóptero fue el que lanzó una ráfaga de misiles y después se retira. Pero en ese momento que explota, gracias a Dios, ese día opté por dejar las ventanas abiertas, el balcón, y la onda expansiva, si no hubiese partido los vidrios, porque a varios apartamentos se les partieron las ventanas. La onda expansiva me pega, mi hijo pega, gritó, mi hermana. En ese momento, cuando cae la primera bomba, completamente se fue la luz en media Caracas. Media ciudad quedó sin luz. Uh-huh. Y eso fue increíble, porque mi hijo estaba hablando por teléfono con la novia y él graba uno de los videos que te pasé. Es cuando él graba, cuando explota la primera bomba, él solo escucha el sonido de la primera detonación, que grabó con el sonido. Eso fue horrible. Y ahí, bueno, casi 1 hora y pico de bombardeo, el ver. Mira, esto era increíble, lo recuerdo, y es algo que es desagradable, de verdad, muy desagradable. Y tener esta imagen, tengo ya desde ese día para acá no he podido descansar. Agarró más candela esa vaina. Pues estas bombas son una recha que lanzan esto. La artillería disparando ahí. Acabaron con esa quinta con un solo disparo. Y decíamos que se quiten de aquí, porque si le dan por dispararle a la artillería, le iban a dar a los edificios, a los apartamentos. Y ahí donde iba a haber la desgracia mayor.
hubieron muertos porque sí los hubieron. Una quinta que estaba ahí, esa quinta en el video que tú publicas, que yo digo que el dron, para decirlo así groseramente, son arrechos porque un solo misil destruye esa casa por completo. Ahí había personas. En esa quinta había personas. No sé, estas bombas son arrechas que lanzan esos drones. Acabaron con esa quinta con un solo disparo. Sí. ¿Qué fue lo primero que pasó por tu mente? Porque no vas a pensar que en un ataque, en una invasión, o sea, fue en sí lo primero que pensaste al escuchar esa primera parte. Lo primero que pensé, como lo dije, nos están atacando, y lo más que pensé y se me vino a la mente fue esos bombardeos como los que hacen en Irak, ahí en esos países que bombardean y destruyen los edificios, gente. Yo pensaba era en mi familia. Yo estaba ahí en ese apartamento esa noche, llegué, esa es la primera, mira, increíble, era la primera vez que yo iba a visitar el apartamento de mi hermana, porque nosotros estamos ahorita más retirados, y ese día fue a visitar a mi hermana a su apartamento, a conocer el apartamento, y le había dicho de temprano, mira, que este es tranquilito, una sola muy segura, militar, y yo, wow, y mira lo que pasa. Cuando sentí esto, lo que sentí en el momento cuando explotaron las primeras, yo dije, Dios mío, nos están invadiendo, y estoy en la zona roja, como quien dice, estoy en la zona de peligro. Pensaba más en mi hijo, que era el que estaba conmigo, y yo lo llevé ahí a ese sitio, mi hermana, verlos tirados en el piso, arrastrándose, gritando. Yo en verdad lo más que pensaba en ese momento era, bueno, Dios mío, agarrarnos confesados y que no disparen a los edificios porque nos van a matar. Aquí vamos a morir todos. Era lo que pensaba. Aquí vamos a morir cientos de personas. Y era un terror. Lo que sentí fue terror, pánico al ver, escuchar, a ver esos impactos que alumbraban todo el espacio. Se sentía la vibración de las bombas caer tan cerquita que era increíble. Lo más que pensaba era en esto, que aquí no iban a morir todos. Uh-huh. ¿Pensaste que era una invasión precisamente por las declaraciones que se habían hecho en días anteriores? ¿O por qué pensaste que realmente era una invasión? ¿Qué fue lo que te hizo pensar eso? Bueno, exacto, que era una invasión en el sentido por todo, teniendo esta flota que tenemos ahí pegados al Mar Caribe, como quien dicen, en nuestro terreno, ahí paseando hace unos días también unos aviones invadieron el espacio aéreo venezolano, aviones estadounidenses, y como quien dice, pero guerra avisada no mata soldados, ellos no estaban avisando que nos iban a invadir, por eso digo, esto estaba planificado, ya nosotros esperábamos esto de la invasión, y así como nosotros, pienso yo que los militares también están en esto, pero en verdad, con todo lo que hemos pasado, con todo lo que ha vivido, esto también, la caída del presidente Maduro y su traslado a los Estados Unidos, esto ha sido también con colaboración interna, muy interna. Aquí hubo una colaboración de su mismo tren del alto mando militar. Para decirlo, me estoy arriesgando lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Hubo complicidad, aquí no hubo ningún enfrentamiento militar como tal cual con el ejército de los Estados Unidos, porque en enfrentamiento jamás lo hubo. Esto ha sido prácticamente algo planificado aquí adentro del país, aquí en nuestra casa. Ok, vamos a ir por partes. Mira, dice Moisés Rodríguez, saludos. Suri Heile Morales desde Guatemala, saludos. Paisito Crispino anda en otro planeta, porque dice, ¿cómo ando? Pues digo, está haciendo una entrevista muy seria, mi querido tocayo. Dice Moisés Rodríguez, pregúntale si hubo muertos o heridos, porque en las noticias dijeron que era saldo blanco. No sé de dónde agarraron lo blanco, ¿verdad? Pero bueno. Sí hay muertos, sí hay
mayormente militares. Sí hay, porque como te expliqué hace un momento, en la casa donde estaban, era una casa donde se recuerdan los escoltas del presidente, y en esa quinta que te mostré ahí que se estaba quemando, ahí habían unas personas, esas personas que estaban ahí. Hacia la zona residida, como te dije, a las quintas presidenciales. Sí hubo muertos, sí hubieron muertos. Lamentablemente, ahí hubieron militares fallecidos, y la mayoría jóvenes, muchos, en caso de 20 a 25 años. Oh, qué caray. Pero me imagino el poder salir de ese lugar donde tú estabas con tu familia, fue al día siguiente, en la mañana. ¿En qué momento pudieron salir de esa área tan peligrosa? Porque fue donde primero nos enteramos, pues, que estaban ustedes siendo atacados, ¿no? Sí, bueno, mira, cuando nos atacan, cuando atacan la zona, eran, como te dije, faltaban 5 minutos para las 2 de la madrugada, porque exactamente veo el reloj, veo mi reloj colocado en la muñeca, veo la hora, eran las 1:55. Cuando cae la primera bomba, de ahí, como pudimos, empezamos a bajar las escaleras, porque la primera bomba que lanzaron fue en la planta eléctrica. Fue donde lanzaron, y media Caracas quedó sin luz y sin señal. Yo, como pude, saco a mi hermana y a mi hijo del apartamento, vamos bajando las escaleras. Habían gente, padres con sus hijos de brazos, como pude, ellos los llevaban prácticamente de arrastra, como pude los ayudé a bajar. Estamos en el piso 10. Como pude los ayudé a bajar con la silla de ruedas, nos montamos prácticamente la silla de ruedas al hombro y vamos corriendo por esas escaleras. Ya es tarde noche. Podemos ver que Caracas, bueno, hay varios sectores todavía que están sin luz. San Agustín está sin luz, parte del Paraíso también está sin luz. Como pudimos, logramos asomarnos afuera de la salida, y vimos los militares disparando, que a la vez no sabíamos qué eran los que le estaban disparando. Yo creo que ellos ni mismos sabían, porque ya los helicópteros habían pasado, pero eran los drones los que le estaban disparando. Después fue que nos dimos cuenta que eran los drones. Ahí estuvimos en ese sitio un buen rato, tratando de esperar a ver si se calmaba. Los militares decían que no salieran porque estaban disparando, y estaban dejando caer bombas. El salir a la calle también era un peligro, porque podían cualquier cosa caer, una bomba, una explosión cerca, y nos podía hacer daño. Entonces, opté, porque estaba haciendo en esa zona donde estoy, hacía mucho frío, opté por subir corriendo a buscar unos suéteres, buscar agua. Le digo a mi hijo, porque mi hijo entró en pánico, una crisis de nervios, lo que tiene apenas son 18 años, va a cumplir 18, y él jamás, donde nosotros vivimos, una zona muy tranquila, él ni siquiera había escuchado lo que se llama un disparo, por decirlo así, solo en película. Y al verlo con esa crisis de nervios, yo dije, no, yo tengo que sacar a mi familia de aquí, tengo que sacarlo fuera de este bombardeo, fuera de todo esto. Y me armé de valor, dije, no, voy a subir corriendo, subí, busqué agua, busqué los suéteres. Ahí fue donde les grabé que todavía estaba aquí, que no nos dejan salir. Eso eran como las 3 de la madrugada, porque el bombardeo duró casi 1 hora, y era una tras otra. Ahí después, cuando todo eso se calma, le digo a mi hermana y a mi hijo, vamos a subir rapidito. Subimos rápido al apartamento, se visten, se ponen un buen abrigo y salimos corriendo. Así tal cual, subimos, nos vestimos, agarramos agua y salimos corriendo otra vez. Y ahí eran las 4:40, 5 de la mañana, y les dije, vamos a salir y que sea lo que Dios quiera. Y como pude, todo esto estaba oscuro, ahí no se veía nada, no se veía más de 1 metro, no se veía nada, porque era humo y era oscuridad. Lo bueno, conozco muy bien Caracas, y
nacido y criado aquí, conozco muy bien la zona también, porque era un sitio donde yo iba a hacer ejercicio antes, Fuerte Tuna, y esa zona yo iba a correr y a hacer ejercicio ahí, y la conocía más o menos. Y como pude salir, me agarré a mi hermano y mi hijo por los brazos, caminé, armándome de valor, corriendo, llegamos a una garita militar y le dije, indique por dónde salgo de aquí, yo necesito salir de aquí hacia el valle. Y bueno, ahí logré llegar hasta la avenida. Cuando llegamos a la avenida, casi caminamos una hora, hora y pico, hora y media, hasta que llegamos a un sitio seguro. Ella estaba aclarando. ¿Cuál era la situación en las calles? ¿Cuál era la situación en esos momentos en las calles? La gente corría de un lado para otro, había un orden, no sé. Mira, la mayoría de las personas que están ahí, mi hermana tiene un carro pero estaba dañado, la mayoría de las personas que viven en esa zona tienen carro. Los otros muchos salieron hacia los cerros, hacia el valle, salieron de, como quien dice, de la zona militar y se fueron hacia los cerros. Habían unas camionetas del ejército ayudando a salir a la gente, a los que iban llegando, sacándoles, llevándolos a otra zona más segura. Pero nosotros sin luz, queríamos aquí subir la a ese tapita de la araña detrás donde están. esa zona no era Hay una parte que está sin luz también. Por la cota 905 tiene luz hasta la mitad. Y parte del paraíso también, todo está sin luz. Lo más sereno salir de esta zona, de lo que era la zona del valle, y así lo hice. Llegamos hasta un sector que le dice La Bandera, que es donde está el terminal. Y ahí, bueno, llegar a... Mira, digo que nos los mandó Dios. Un señor en un taxi, a esa hora venía pasando, vénganse, yo los llevo, ¿para dónde van? Yo le dije, lléveme hasta el 23 de enero, Katia, lo dejó en tal sitio, y nos dejó. Mira, eso fue increíble, en verdad. Después, ahí sentí un poquito de paz cuando me monté en ese carro, y eran como las 6 de la mañana. Cuando salimos de ahí estaba todo oscuro todavía y no se veía más de 1 metro, era increíble, en verdad. Esto era los militares corriendo, los civiles también corriendo, unos iban, otros venían, otros no sabían ni siquiera para dónde correr. Nos conseguimos una señora que estaba perdida, su hija la dejó sentada ahí mientras iba a buscar a la hermana y la señora no sabía ni dónde estaba. Seguía habiendo, a pesar de lo que estaban sucediendo, había esa unión entre ustedes, pues. El ejército de Venezuela estaba con ustedes cuidándolos también. Claro, el ejército nos decía con cuidado, si escuchan que viene algo, ocúltense, métanse debajo de algo que los recuerde, no se dejen ver por nada que vaya pasando, y no, sí, ellos estaban atentos, muy atentos. Cuando estábamos en el sótano, en planta baja, los militares se asomaban y decían, por favor, no salgan, no se asomen, no salgan, no cierren la puerta. Yo lo único que les decía que no cerraran porque son rejas electrónicas. Yo les dije, por favor, no cierren las rejas, porque si estas rejas se bloquean, aquí nos quedamos encerrados. Y así lo hacíamos. Yo trataba de mantener la calma y tratar de dirigir al poco grupo que estábamos ahí. Y yo no, te digo, yo no sé dónde yo sacaba ese valor, de verdad. Yo creo que era la misma adrenalina. Sí, porque hubo una parte muy importante, interesante. Déjame ver si tengo aquí uno de los audios que nos enviaste. A ver, está por aquí. Aquí no lo vamos a oír nosotros. Familia, están atacando a Venezuela. Están atacando a Venezuela y estoy cerquita de donde están bombardeando. Está en la casa de mi hermana y la casa de mi hermana está cerca de la casa del presidente Maduro. Están atacando. ¿Lo escuchas? Sí, yo te escucho. Sí, fue este audio que me mandaste que nos estabas avisando porque estaban siendo atacados. Y de repente nosotros en México pues no imaginamos las dimensiones, ¿no? Realmente no hemos vivido una situación similar ni esperamos vivirla, pero ha habido muchas reacciones, ¿no? La de nosotros ha sido de asombro, de tristeza, de frustración, porque pues no podemos hacer nada desde donde estamos más que estarte enviando saludos, buenos deseos, pero qué situación tan difícil es lo que es la guerra, el interés, y muchas cosas se han dicho, ¿no? Y yo te lo mencionaba hace unos minutos antes de iniciar, ¿no? Hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo, hay gente que lo ve de una forma, de otra,
Pero para mí, la persona que está ahí viviendo es la que mejor puede relatar lo sucedido y realmente cómo se siente en estos momentos. De hecho, Moisés Rodríguez nos pregunta, dice, ¿y el pueblo venezolano cómo se siente por esa captura de Maduro? ¿Se sienten mejor o peor? Es una pregunta que él hace y tú sabrás cómo la contestas. Ok, bueno, mira, el pueblo ya está, como quien dice, a la espera, ¿verdad? Porque ya nos están mandando a trabajar, ya están mandando a vivir la vida cotidiana, porque ellos están pidiendo también que les entreguen a Maduro, que regresen al presidente. Y con respecto a sentirnos mal o bien, nos sentimos un poco decepcionados, ¿verdad? Un poco decepcionados en el sentido porque tenemos aliados, muchos aliados. Venezuela es un país pacífico. Nosotros, yo digo que la única guerra que conoce Venezuela es una guerra de béisbol cuando estamos jugando béisbol de equipo, que si Caracas, Magallanes, en este caso México, Puerto Rico, Venezuela, Puerto Rico, en la Serie del Caribe. Esa es la única guerra que conoce el venezolano. Nosotros no conocemos de andar echándonos plomo ni matando, yendo a otros países a invadirlo por lo que tengan. No, somos un país pacífico y nos sentimos en verdad en este momento incertidumbre. Lo que ahorita es incertidumbre porque no sabemos qué pase mañana, porque así como hubo este ataque en conjunto, porque es un ataque programado con los Estados Unidos conjuntamente con grupos de aquí, del ejército venezolano, nos sentimos en verdad estamos un poco confundidos porque tal cual así como hicieron esto, lo pueden volver a hacer. No sabemos, tenemos incertidumbre hasta que no veamos una paz, ¿verdad? Que haya paz, haya una tranquilidad, no vamos a estar bien, y tenemos incertidumbre. Y así como por lo menos en este caso mi familia, estamos aquí, tenemos esa incertidumbre. Hay personas, lo que tú me estabas diciendo hace un momento, que las personas que celebran, otros que no les parece, nosotros no nos parece y no celebramos nada, independiente de lo político, independientemente de tu estándar político, de tu estatus político. Hay algo que es lo que yo viví. Yo puedo estar en contra del presidente, puedo estar a favor del presidente, pero lo que yo viví no se lo deseo a nadie, a ningún país. En este caso a ustedes, amigos de México, no, esto no se puede permitir. Los otros países no podemos permitir que esto siga pasando. ¿Por qué? Porque sabemos que no es por narcotráfico. Esto no es porque, porque Maduro transporta droga o es un narcotraficante. Aquí no están por el narcotráfico. O porque Maduro sea un mal presidente. Aquí hemos tenido presidentes de lo peor, puedo decirlo con nombre. Un presidente que se llama Jaime Lucinchi y Luis Herrera, que fueron los que destruyeron este país. Los Estados Unidos nunca llegaron a decir que vamos a llevárnoslos a meterlos presos por algo. No. Aquí es lo único que en verdad, aquí no es narcotráfico, aquí es único, son por las reservas de minerales, tanto con petróleo, oro, hierro, reserva de agua dulce. Una de las reservas más grandes de agua dulce pasa justamente debajo de mi casa donde yo vivo, de Latinoamérica, que está en los récords Guinness. La reserva de agua más grande de Latinoamérica pasa por el estado de Cojedes, aquí en Venezuela. Tenemos la reserva de oro, de petróleo, tenemos oro, tenemos esmeralda, toda esa riqueza que tiene el país. Allí dicen que estamos como que dice, que estamos pasando hambre, que estamos pasando malísimo. No. Aquí en Venezuela lo que pasa es que hay un interés hacia esos minerales. No es por droga ni nada por el estilo, de lo que se dice. Y estas personas que dicen, que apoyan, que celebran, no celebren nada, porque me gustaría ver
los comentarios, si algunos de su familia fueran los que están en la lista negra, si pensaran lo mismo, si sus familiares fueran los que están en la lista negra de esas personas que murieron inocentemente. Piensen en eso cuando piensen en celebrar, porque Venezuela, que supuestamente Venezuela es libre, que ahora Venezuela es libre, Venezuela siempre ha sido libre, aquí no ha habido dictadura. Y vuelvo y le digo, no es que esté a favor del gobierno porque X, yo en este momento cuando estuve ahí, yo no estaba en ningún ámbito político ni nada por el estilo, yo solo era uno más que estaba en peligro de ser víctima de ese bombardeo. Tú lo dijiste hace un momento, ¿no? Tú lo dijiste hace un momento, las bombas no llevan un nombre en especial. No, exacto. Eso no dice, no, esto vamos a matar nada más a los corruptos, o a los narcotraficantes, o a los, como dicen, a los dictadores. Uno de los países más libres de Latinoamérica es Venezuela, aunque no lo crean, como te lo comenté hace unos días. A mí me gustaría ver que alguna persona de estas personas que celebran, incluso de mi país venezolano, apatrios, que celebran en las plazas, que se pongan en una plaza de esa, en este caso vamos a poner algunos venezolanos que están en los Estados Unidos, que se paren al frente de la Casa Blanca e insulten a Donald Trump. No, pues se los llevan al bote. ¿Qué le harían? No, aquí en Venezuela, arresto aquí en Venezuela seguro. pasan por frente de Miraflores con carteles insultando a Maduro y no van presos. Dicen que hay presos políticos, algunos presos sí los hay. Gente que hicieron maldad y es lo que deberían estar presos, porque una persona que incite a un grupo de personas a llevarlos a un sitio para que los masacren, para que los maten, un cabecilla de un grupo de disturbio debería estar preso porque mataron a esas personas, nadie sabe quién los mató. Y él está libre, tranquilo, celebrando en otro país. Después que incitan a las personas a llevarlos como carne para matadera, después se van del país y son felices y celebran. Y ahorita están celebrando porque cayó Maduro. Pero las personas que murieron ahí, las personas como mi persona, como mi hijo, como mi hermana, que vivimos esos momentos de angustia, porque era de terror y angustia. Mira, como te lo dije, me sentí impotente y frágil, me di cuenta de lo frágil que somos los padres en el momento que vemos a nuestros hijos en peligro de muerte. Porque mi hijo en ese momento, tanto como los otros niños y mi persona, están en peligro de muerte. Que una bomba de esa pudiera haber caído y haber acabado con cientos de personas que estábamos ahí en ese sótano, unos prácticamente arriba de otros. Lo único que podíamos hacer para proteger a nuestros hijos de esas bombas era taparlos con nuestros cuerpos. Eso es lo que vamos a celebrar. Esa gente que celebran y que hablan de política, ay, que viva, que fuera el dictador, que fuera, y que vamos, que vengan todos los militares que acaben con Venezuela, con esa gente en Venezuela. ¿Por qué? Quisiera verlos ahí cuando esas bombas están cayendo, como nos cayeron a nosotros cerca. Es increíble, ¿sabes? Y lo más que yo podía era hacer, abrazar a mi hijo y esperarlo lo que pasara. Mientras que otros venezolanos, y te lo voy a decir sinceramente, y me duele aquí mucho muy adentro, familiares que conozco, que viví con ellos estando niños, celebrando y bailando en una plaza. Sin saber que sus familiares estaban ahí y que podíamos haber muerto en esos ataques. Eso es lo que vamos a celebrar. Y entonces cada vez que a ellos les dé la gana de venir a atacar y morir y matar a gente, eso es lo que vamos a celebrar. No lo veo justo, no lo veo bien. Y no le deseo esto a nadie. Lo que yo viví, ese momento de terror, fueron unas horas, pero fueron unas horas que se hacían interminables. El escuchar caer una y otra bomba, los disparos de esa artillería antiaérea que creo que disparan más de 300 balas por minuto. Y no sé cuántas balas por segundo y por minuto, disparando
prácticamente en planta baja de donde nosotros estábamos. Yo lo único que pedía era que los drones no atacaran esas artillerías porque iba a morir mucha gente. Así es. Y bueno, ¿cuál es la situación actualmente? ¿Qué ambiente se respira? ¿Qué es lo que se dice en las calles? Mira, hay, como te dije, hay incertidumbre. Estamos en espera, ¿verdad?, de lo que pase los próximos días. Como te dije, ya están declarando que Maduro va a ser enjuiciado en los próximos días por parte de los Estados Unidos. Estamos en la zozobra también de que se acaba de pronunciar China, que si no sueltan a Maduro, que se preparen para un ataque chino. Ruso, tenemos entendido, son comentarios que han hecho algunos militares que conocidos en la familia, que hay unos submarinos rusos que vienen a Venezuela, se acercan a Venezuela, y yo en verdad no quisiera esto. Yo no quisiera esto porque violencia incita más violencia. Y no quisiera esto, en verdad. Y como sea, ataque o ayuda o lo que sea, la intervención de otro país es pues delicada, ¿no? O sea ayuda, sea intervención, sea lo que sea, ¿no? Sí, pero bueno, veamos a ver qué es lo que pasa. Como lo que me está diciendo, cómo está el ambiente ahorita, bueno, estamos tranquilos, Caracas, por lo menos la ciudad de Caracas y prácticamente parte de Venezuela, porque le he preguntado a ciertas partes donde tengo amistades en La Guaira, Cumaná, Cogede, en el Zulia, la zona, por lo menos La Guaira está tomada completamente, la playa está tomada con pura artillería antiaérea, toda la zona costera está tomada con artillería antiaérea, esperando cualquier cosa. Hay movimiento en la ciudad militar, lógico, pero está tranquilo. Muchos están hablando que no, que hay disturbios, que hay esto, que no, aquí no hay disturbios, todo está tranquilo, incluso, por lo menos a mí me están llamando a trabajar ya, pero lamentablemente no puedo ir a trabajar, estoy lejos de mi casa, estoy a mediodía de mi casa. Están llamando a la calma y a trabajar. Y ya mucha gente empieza a preparar, incluso están pidiendo que ya pueden ir los niños a clases. Entonces, y esperando a ver qué es lo que va a pasar con el presidente. Ok, realmente el pueblo venezolano está preparado para lo que se venga, tanto como en un cambio, como un gobierno interino, no sé. Bueno, en este momento tenemos el cambio, ya la presidenta interina, ya ella tomó ya el mando, están supuestamente, digo supuestamente porque son cosas de que es algo político y en verdad quiero, como quien dice, no empapar tanto esto en lo político, pero que supuestamente ya está haciendo negociaciones con canciller de Estados Unidos. X, no quiero entrar mucho en ese detalle, pero bueno, esperemos a ver qué pasa. De que Venezuela está preparada, nosotros desde que esos portaaviones y esos militares de Estados Unidos están fuera, por lo menos en mi familia nos hemos preparado, y así como nosotros, muchas familias. De preparado para el cambio, prácticamente Venezuela ha sido, como quien dice, un perro de guerra. Nosotros nos hemos adaptado a muchos cambios. Somos un pueblo de adaptarnos a los cambios muy rápido. Esperamos, bueno, que este cambio que hay sea para bien, que sea para mejorar el país y que nos quite esta incertidumbre de guerra, porque no queremos guerra, nosotros queremos paz. Así es. Y yo creo que independientemente desde muchos puntos de vista, gente que está a favor o gente que está en contra, el mensaje principalmente de esta charla hasta Venezuela es precisamente el horror de la guerra, el interés que no es el humano, el interés que es el económico.
que la muerte puede estar tan cerca y tan palpable, la impotencia de no poder hacer algo por nuestra familia o nuestros hijos en un cierto momento. Este es el mensaje. Pero sobre todo, pues, recibe de parte nuestra, de parte de tus amigos, de tu familia, este apoyo emocional, este apoyo moral. Y para mí fue muy importante, pues, que compartieras tu punto muy de vista, porque muchas cosas se dicen, se hablan, se critican, se juzgan, porque no están viviendo en esa situación. Es como yo siempre lo he dicho en la lucha libre, no es que tengas que ser luchador para entender la lucha libre. Tendrías que haber estado adentro para comprenderla realmente y ver cómo es. Nadie mejor que alguien como tú con esta amarga experiencia, porque al final, pues, uno aprende de situaciones buenas o malas, ¿no? Entonces, que nos Claro, hayas claro. compartido estas vivencias, el horror de la guerra. Yo llamaría a este programa así, el horror de la guerra, algo que no debe de ser en ningún país, bajo ninguna circunstancia, bajo ningún concepto, bajo nada. Claro, claro. Mira, un consejo que yo le doy en verdad a los países hermanos, no permitamos que esto pase, que esto siga pasando. Hay un país que muy bien lo dice la Biblia que está, bueno, ¿qué puedo decir? Ellos quieren ser los dueños del mundo y no les importa por pasar encima de gente inocente para conseguir lo que quieren. No le deseo esto a ningún país, de verdad, a ningún país. Que tú de repente estés de lo más tranquilo, disfrutando en tu casa de lo más tranquilo y cuando vengas a ver, están cayendo bombas, bombardeando el patio de tu casa, por decirlo así. Y como lo acabas de decir un momento, la impotencia de poder hacer algo. Porque como detienes tú una bomba de esa que no le caiga encima a alguien de tu familia. Que Dios nos proteja de esto, en verdad. Esto de la guerra no puede ser. Tenemos que pelear por la paz, bogar porque haya paz, paz, paz y de que estos países eviten la confrontación, de verdad, porque estas potencias mundiales llegan a una confrontación. Y esto que acaba de pasar es una tontería. Solo pasaron unos helicópteros, unos drones lanzando unas bombas en unos puntos estratégicos que ellos tenían. Imagínate todo el horror que nosotros vivimos y que se puede vivir peor. Y la impotencia de poder hacer algo por tus hijos. Porque lo único que tú puedes hacer, y te lo digo, en ese momento, es cubrir a tu hijo con tu cuerpo. Porque no estamos preparados para esto. Cuando tú eres un agente de paz, que eres una persona pacífica, te lo menos que te espera que te vaya a venir alguien a lanzarte bombas en el patio de tu casa. Allá los militares que están preparados y que se preparan para esto, pero los civiles no. Y mayormente las personas que pagan esto son los civiles, los que están distraídos, los que no están pendientes de nada. Los que no están en un búnker, los que no están metidos en un tanque, en algo que los proteja. Las personas que están de lo más tranquilos en un balcón de su casa, como estaba yo ese día. Mira, cuando yo sentí esa onda expansiva, es que me movió la ropa y la sentí en mi cara de esa primera bomba, yo dije, bueno, hasta aquí llegué. Si esa cayó allá lejos, que me caiga una aquí cerca nos va a matar. Y lo que pensé en abrazar a mi hijo y taparlo con mi cuerpo. De resto no podía hacer más nada. Y eso es, como tú dices, el horror de la guerra. No se la deseo a nadie. No se la deseo a nadie, en verdad. Deseo para que la paz regrese a mi país, que independientemente de lo que pase con el presidente Maduro, queremos paz, de verdad. Y estas personas que celebran por fuera, no celebren, no sean tan incrédulos, porque celebran porque Donald Trump y todo esto, y Donald Trump no quiere a los latinos en su tierra. Ustedes que son sus vecinos y que mayormente me han contado
que la mejor mano calificada para trabajar para ellos son los latinos, los mexicanos, y los cazan como que si fueran animales. Así es. Y eso en verdad. Triste, pero cierto, así es. Así es. Lo que pasa es que, no sé, de repente, mi querido pueblo se vuelve olvidadizo. Hay un poco de ignorancia o mucha, sí la hay. Hay apatía, sí, también. Pero de repente tenemos pérdida de memoria histórica. ¿Sí me explico? Exacto. Pero hay mucha gente que no, hay mucha gente que no. Hay mucha gente que está consciente de lo que está sucediendo y cuál es el verdadero interés de todo este conflicto y de todos los que han sucedido durante muchísimos años. Pero a mí, más que nada, pues me importaba mucho tocar el lado humano, solidarizarnos contigo. De hecho, Moisés Rodríguez te comenta, dice: saludos al pueblo de Venezuela y esperamos que estén bien y mejoren con este cambio. Hay mucha desinformación, hay muchas noticias que no son reales. Por eso para mí era importante compartir contigo esta charla, y si lo creen o no lo creen, pues ahí están las imágenes. Estas imágenes pertenecen a México Radio Online y son reales, y sobre todo esta charla, este relato, esta experiencia tan cruda, tan amarga, tan frustrante, pues nos puede a nosotros llegar a imaginar, ¿verdad? Ese horror que sentiste. No lo podemos sentir de la misma manera porque no estuvimos ahí, pero sí te digo que nos duele, estamos contigo, te abrazamos a ti y a todo el pueblo de Venezuela, y pues gracias, hermano, gracias. Y que esperamos que todo esto, que todos los cambios sean o lo que sucede, más que los cambios, pues sean para bien, sean para mejorar, y que la historia pues juzgue a quien tenga que juzgar en su momento. Claro. Sobre todo que reine la paz en todas partes, porque esto no se puede permitir. No se lo deseo a nadie ni a ningún país que le pase esto, ¿verdad? Porque es frustrante y es doloroso. Es doloroso porque ver a una persona en una casa celebrando, porque estaban poniendo música, estaban celebrando algo ahí, y que a los minutos después tú sepas que esas personas se están quemando, porque hay gente muriendo ahí en esa casa. Entonces imagínate, eso es ahí nada más una bomba que cayó en una casa que la acabó en un momentico. ¿Qué pasará en una guerra? Dios mío, no quiero ni pensarlo, no quiero ni imaginarlo, no quiero ni nombrar, porque en verdad hay que alejar todas esas malas vibras de esto, pero así es. Hay que estar preparado, Bueno, ya esto nos ha servido a nosotros también, por lo menos en mi caso, de prepararme, porque ya sé el daño que pueden causar tanto físico como emocional, ¿verdad? Porque como te dije, tengo días sin poder dormir bien porque cierro los ojos y lo más que pienso es, yo lo único que podía ver era el rostro de mi hijo, de angustia, de mi hermana arrastrándose por el piso, tratando de arrastrar, y arrastra por el piso hacia la salida, hacia las escaleras, arrastrándose, porque se escuchaban todo eso, disparos, todas estas cosas, todas estas bombas. Esas imágenes las tengo como metidas aquí, no logro. Estaba pensando, yo le estaba diciendo hoy a mi hermana, voy a tener que ir para la playa a ver si me relajo. Pero resulta que me mandan una imagen de la playa y todas las playas de La Guaira están tomadas con misiles. Terrible. Pero bueno, esperemos que este momento no sea más que una pesadilla de algunos días. Y yo te agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo, mi hermano. Un abrazo de parte de los que van a ver, van a escuchar este programa. Estarán o no estarán de acuerdo con lo que se dijo aquí. Fue exclusivamente tu opinión y, más que eso, tu experiencia de vida, porque esto es Frecuencia Nocturna y México Radio Online. El compartir experiencias de vida. Yo te agradezco de corazón, te abrazo a la distancia y todos mis respetos para ti. Gracias, hermano, gracias a ti por la invitación para compartir
esto que en verdad que nos aflige en verdad y nos ha hecho daño tanto muy emocional. Y bueno, dar las gracias también a todas estas personas que nos escuchan, que han hecho sus preguntas, a todos los amigos que nos acompañan. Gracias por el apoyo de todos ustedes, de esta gente bella y hermosa que es de México, ¿verdad? Los quiero, yo digo que yo soy venezolano, pero mexicano de corazón. Claro que sí, lo eres y lo serás siempre. Me encanta su gente, me encanta su cultura y quién quita que Dios me dé vida y salud, porque una de las cosas que quiero es ir a conocer México. Y bueno, esperemos que, y así será. Vas a ver que así será. Por lo menos a ir a conocer México. Vas a ver que así será. Yo te agradezco mucho y bueno, no me despido de ustedes, no sin antes invitarlos. Dice Suri, último comentario, dice Suri, te mandamos un fuerte abrazo a la distancia, amigo. Gracias. Moisés, un fuerte abrazo. Quiero invitarlos a que nos informemos, a que investiguemos, a que no juzguemos, a que seamos empáticos con este tipo de situaciones. No porque la situación no es aquí, no quiere decir que no sucede. No quiere decir que no importe. No quiere decir que no duela. Claro que sí. La guerra es un negocio. Y es un negocio para apropiarse nada más. No está justificada la guerra para nada. Y los dejo con esta reflexión. Yo soy su amigo Humberto Gutiérrez desde Guadalajara, Jalisco, México, para México Radio Online. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta la próxima. México Radio Online presentó Frecuencia Nocturna. Los esperamos en la próxima emisión de Cuéntame tu vida, aquí en México Radio Online.